Sánchez, que és el protagonista d'avui. L'Ignacio viu a Brussel·les, és un espanyol, un expat, però normalment sempre quan parlem d'expat parlem de la gent que viu de fora, aquí a Catalunya o a Espanya, ell viu allà, i si us sembla, en aquest punt passarem al castellà perquè ell també ens pugui entendre. Ignacio, estábamos dando la bienvenida a todos los que se han unido ya a la reunión. Antes de empezar, dir-vos a tots que vamos a grabar esta sesión. Creo que ya se está... Veo una lucecita roja en la parte superior izquierda, entonces se está grabando. Bienvenidos otra vez. Esta es una de las muchas jornadas que organiza el Cluster Innovi. Cluster Innovi, yo creo que muchos nos conocéis, pero por si acaso hay alguien que aún no nos conoce, es el clúster vitivinícola de la cadena de valor en Cataluña. Representamos a todas aquellas organizaciones y empresas que van desde la viña hasta el consumidor, y esto implica a viticultores, bodegas, proveedores de servicios y proveedores de productos a bodegas y a viñedos, comunidad científica, comunidad tecnológica, ¿no? Están pues, universidades, centros tecnológicos, y con un solo objetivo. Es solo uno, pero yo creo que es bastante importante, que es cómo mejorar la competitividad de toda la cadena de valor a partir de la innovación, ¿vale? Y para ello lo que hacemos es promoviendo constantemente la generación de proyectos innovadores, todos colaborativos, y después transferir el conocimiento no solo de estos proyectos, sino de todo aquello que creemos que es importante para que la gente lo sepa. Una de las cosas o uno de los vectores que creemos que es importante para la innovación es la legislación. La legislación es un condicionante para operar, para que podamos operar en nuestras organizaciones, tanto si somos viticultores, bodegueros, vendemos fitosanitarios o vendemos o estamos generando servicios, ¿no? Para todos la legislación es un tema que lo tenemos que tener en cuenta, y hoy es una suerte, bueno, iba a decir suertaza, pero queda muy... Creo que no sé si sería aceptado por la RAE, pero sí que es una suerte poder contar con Ignacio Sánchez para que nos explique cuál es la futura legislación y cómo nos tenemos que adaptar a ella. Seguro que hay adaptaciones que no es necesario innovar, ¿no? Pues hay legislación, pues si hay una legislación laboral en la que no es el caso, creo que no nos va a hablar de esto, ¿no? En la que hay que aumentar el salario mínimo de los trabajadores, pues aquí la innovación poco o nada puede hacer, ¿no? Pero si estamos hablando de legislación que se refiere a cómo reducir fitosanitarios o legislación que se refiere a temas del envase y el envasado, probablemente aquí sí que la innovación puede jugar o tiene que jugar un papel relevante, ¿no? Por esto hemos pedido a Ignacio que nos haga esta ponencia. Va a ser una ponencia de unos 45 minutos y después vamos a tener tiempo para poder generar preguntas. Somos bastantes, ya somos casi 50 personas, por tanto las preguntas las vamos a hacer por escrito. Cuando veréis que al final de la ponencia vamos a abrir una presentación en donde podéis escribir la pregunta. Vamos a intentar agregarlas y lanzárselas a Ignacio de manera que él nos pueda dar respuesta a todas las dudas que tengamos o que se han generado a lo largo de la presentación. Con esto casi que terminaría. Presentaros a Ignacio Sánchez. Es el secretario general del comité. De hecho, el nombre oficial es el Comité Europeo de las Empresas del Vino, pero creo que comúnmente es el Comité Vinos. Y ahora, antes de empezar, comentaba que en esta temporada está también de copresidente de la Federación Mundial del Vino. Es decir, cada continente tiene su organismo, en este caso pues el Comité Vinos en Europa, pero pues América, Australia tienen los suyos y se unen en la FIS, y él ahora está ostentando esta vicepresidencia, ¿no? Como os decía, vive en Bruselas. Comentábamos que todo es muy bonito en Bruselas porque está muy verde, pero que el clima quizá no sea el más idóneo por la viña, aunque creo que en Bélgica está aumentando la superficie de viñedo, pero en todo caso sí que en Bruselas se deciden muchas cosas sobre nuestro sector y es importante que la gente que está allí nos pueda explicar hacia dónde van estas cosas que se van a decidir. Por tanto, Ignacio, cuando quieras, creo que en inglés es the floor is yours, ¿no? Cuando quieras, pues empiezas. Bon dia i moltes gràcies, Eloi, per la invitació. Un plaer estar con vosaltres avui
Bien, vas bien. Avui intentaré parlar, presentar os grandes retos que confronten el sector del vi. Tamén el pla de solucións que podem poner en marxa para afrontar estos retos. Parlaré en castellà perquè el meu catalán no és tan bo. Ignacio, aquí has hecho una mezcla de catalán, incluso un poco de gallego, creo que has introducido por No, aquí, o sea que es que hice tranquilo. mi doctorado en Lleida, pues Muy bien. algo se me queda. Adelante, cuando quieras, Ignacio. Muy bien, pues pasaré a presentaros un poco los retos del sector y sobre todo cómo vemos que la legislación puede ir solucionando estos retos o siendo parte de los problemas. ¿No? Presentaros muy brevemente el Comité Europeo de las Empresas del Vino, que bueno, pues es la asociación que representa los intereses de los productores de vino y de vino aromatizado. Entonces, el vermut, los productores de vermut y demás están también en la familia del vino. Y bueno, nuestros asociados, que son las federaciones nacionales, tienen a su vez empresas y las empresas que representamos pues producen la gran mayoría del vino con y sin indicación geográfica y representan más o menos el 90% del valor del vino exportado. Bueno, primero que hay que saber para analizar los retos a los cuales nos enfrentamos es qué es lo que representa el sector del vino. El sector del vino es un territorio, más de 3 millones de hectáreas, el equivalente a la superficie de Bélgica. Es un sector que está muy concentrado en las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Representan ya a día de hoy el 70% de la producción del vino. Y en cuanto a exportaciones, el 90% de las exportaciones en valor son exportaciones de vinos con indicación geográfica o denominación de origen. Un punto importante que forma parte de los retos a los cuales nos enfrentamos es que somos un sector eminentemente exportador. La mitad del vino que se produce en la Unión Europea cruza una frontera, ya sea dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Bueno, pues en las exportaciones fuera de la Unión Europea, el sector del vino es el tercer exportador en valor, con 16.000 millones de euros exportados en 2023, aportamos una parte muy importante de la balanza comercial positiva. La parte de productos agroalimentarios aportan a la balanza positiva unos 45.000 millones al año y 15.000 de esos son nuestros, son del sector del vino. Somos un sector que tiene una gran atomización. 99% de nuestras empresas son pequeñas, medianas o muy pequeñas empresas y que tiene una labor humana, una presencia de la acción humana muy importante, con más o menos 2,93 millones de puestos de trabajo. Cuando nos ponemos a analizar un poquitín eso en cifras un poco más concentradas, pues bueno, vemos que aportamos mucho dinero al Estado, 130.000 millones a la Unión Europea, son 2,9 millones de trabajos, como decía, pero sobre todo hay elementos que son más difíciles normalmente de ver, es la retención de población en las zonas urbanas, en las zonas rurales, retención de población que tiene unos salarios, una generación de valor más allá de lo que tienen otras industrias agroalimentarias, y lo que últimamente está participando mucho a esa retención de población en las zonas rurales es el enoturismo. Hemos recibido 36 millones de turistas en las zonas vitivinícolas el año pasado, 2022, y eso ha generado pues 15.000 millones de euros invertidos, retenidos en estas zonas vitivinícolas. Bueno, si vamos ya a ver los retos, los grandes retos a los cuales nos enfrentamos y el papel que juega la legislación en ellos.
Los grandes retos a los cuales el sector del vino se está enfrentando podemos resumirlos en 8. Un aumento de los costes de producción y distribución, una disminución del consumo del vino, una incertidumbre a nivel mundial sobre los mercados, un cambio generalizado de las tendencias del consumo, un desajuste entre producción y oferta y demanda, entre la producción y el consumo, lógicamente el cambio climático, el entorno normativo que, como decía, genera un problema a las empresas porque genera más gastos y un cambio, un reto, yo creo que uno de los más importantes a día de hoy, que es la demonización del sector del vino o del vino, del alcohol en general, en la política sanitaria de la Unión Europea, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y de los Estados miembros. Bueno, cuando analizamos el aumento de los costes de producción, hay dos elementos que están generando una incertidumbre brutal y que está aumentando nuestros costes de producción. El cambio climático y las tensiones internacionales. Son dos elementos sobre los cuales poco podemos hacer. Legislativamente es más lo que se puede hacer para adaptarse que para eliminar. Esto está provocando, como sabéis mucho mejor que yo, un aumento de los costes de producción enormes y una disminución del beneficio por botella. Tanto en tensiones internacionales, porque la comercialización del vino se hace más complicada, como por los problemas que estamos teniendo en el sector, en el viñedo. Y ahí tenéis, os dejo uno de los últimos estudios sobre la repartición del dinero en el precio de una botella. Y veis que no empieza a ser no sostenible comercializar, en este caso es en el Reino Unido, botellas sobre los 5,5 pounds. Estamos teniendo un retorno al viticultor o a la bodega es muy baja. Entonces, sin más, lo único que puede servirnos es la economía de escala. Y la economía de escala, o sea, si yo saco 20 céntimos o 10 céntimos por botella, tengo que vender muchas botellas. Y la economía de escala es uno de los elementos que nosotros en el sector del vino no tenemos, por lo que comentábamos antes de la dimensión de las empresas. Una de las partes importantes que nos está afectando mucho ahora es el cambio de la fiscalidad. Hace un pelín menos de un mes, el 6 de noviembre o el 4 de noviembre, el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, cambió su política fiscal de nuevo y ha aumentado las tarifas sobre los impuestos especiales sobre el vino y ha eliminado los rangos de declaración. O sea, antes podías pagar un impuesto especial para vinos entre los 12 y los 15 y era el mismo. Esos rangos los está eliminando, lo que está haciendo que el vino se encarezca y que la gestión de las declaraciones de impuestos especiales se encarezcan. Nos tenemos que poner en los zapatos, en la situación de un importador o de un distribuidor de vino en el Reino Unido que tiene que hacer una declaración mensual del contenido de alcohol que tiene para pagar esos impuestos o para declarar esos impuestos, y si tiene una atomización enorme de botellas, algunas a 10, otras a 10 grados, otras a 12 grados, otras a 13, otras a 14, y tiene que declarar esos stocks por separado, pues cada vez va a resultar más difícil a ese operador el que pueda tener distintos tipos de vino y se va a ir hacia una homogenización de las botellas para poder hacer una sola declaración o una declaración que le resulte mucho más simple. Entonces, la política fiscal, y estamos a punto de bascular por distintos motivos una política fiscal que imponga un impuesto especial sobre la base del grado de alcohol en vez de sobre el grado del volumen, va a tener un impacto enorme en nuestro costo de comercialización. Pero si nos vamos a uno de los principales retos a los cuales nos estamos enfrentando, es realmente donde está el cuello de botella de toda la problemática, es la bajada del consumo, la reducción del consumo de vino, que es ya estructural. O sea, si nos vamos a ver cómo está evolucionando el consumo de vino a nivel mundial,
tenéis ahí en la curva naranja el consumo de vino fuera de la Unión Europea y la curva azul dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea está extremadamente claro que en los últimos 20 años hemos perdido un 15% por lo menos de nuestro consumo. O sea, es enorme. A pesar de haber aumentado o mantenido la población, estamos teniendo un declive importante del consumo. Y a nivel, lo que nos había compensado en esa primera parte del siglo XXI, esa reducción del consumo en la Unión Europea eran las exportaciones, la apertura de nuevos mercados. Bueno, pues esos nuevos mercados están llegando a una cierta saturación, no somos capaces de abrir nuevos mercados e incluso los mercados como China o Estados Unidos están un poco, los mercados del vino están reduciéndose. Y ahí es donde nos lleva la situación de tener un exceso de oferta con respecto a la demanda. Si vemos un poco en qué cesto tenemos puestos nuestros huevos, dónde vendemos, si analizamos las exportaciones de vino en la vendimia 2023, en la campaña 2023-2024, vemos que necesitamos sumar 17 países para llegar al 90% de nuestras exportaciones. Pero solo Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza ya nos suma 54% de nuestras exportaciones. Si le sumamos Canadá, estamos en el 60% de nuestras exportaciones, lo cual nos lleva a una situación de alto riesgo porque tenemos concentrados nuestros activos principalmente en dos mercados, Estados Unidos y Reino Unido. Y cualquier problema que tengamos en esos países va a impactar enormemente al sector del vino. Los últimos años son de recesión a nivel de consumo y vemos que a nivel europeo hemos bajado de esta última campaña, la campaña anterior, las exportaciones un 7% han bajado y Reino Unido, Estados Unidos han tenido una reducción relativamente pequeña, -3, -4% de las importaciones de vino europeo, Suiza un poco mayor, Canadá pequeñito, pero Japón, que era un mercado en el cual estamos invirtiendo muchísimo, vemos hay una bajada importante de esas importaciones de vino europeo, -13%, a pesar de estar en la mejor situación posible, porque tenemos un acuerdo de libre comercio con Japón, con lo cual nos lleva a tener las mejores condiciones tarifarias posibles y una apertura sobre legislación muy importante. Aún así, vemos que mercados tradicionales como el Japón, que habían estado creciendo, están reduciéndose. Otro punto importante que tendrá su importancia sobre la legislación vemos las nuevas oportunidades. Las oportunidades, bueno, Brasil solo representa un 1%, a pesar de la importante población y del enorme potencial de consumo. Y la India no lo encontraréis ni tan siquiera ahí, está en la posición más allá del 30. A la India estamos enviando 11 millones de euros de vino debido a las altísimas tarifas que sufrimos allí, más de un 150%, 150 entrada, más luego los impuestos regionales. Hablaba de incertidumbre internacional y son dos los mercados sobre los cuales tenemos que estar extremadamente atentos, Estados Unidos y China. Con Estados Unidos y con la reelección de Donald Trump, sabemos que ha estado hablando de una tarifa universal de 10, 20, incluso más por ciento sobre todos los productos, con lo cual podemos esperarnos de una manera con unas altas probabilidades que en el futuro Estados Unidos aplique una tarifa universal y por lo tanto también al vino de 10-20% de entrada. No sería discriminante, una tarifa discriminante, porque se aplicaría en principio a todos los vinos que llegan a Estados Unidos, pero sí que es discriminante con respecto a los vinos americanos, que sería un mal menor. Pero el otro problema es el impacto que va a tener sobre el coste y el precio al cual podemos ofrecer nuestros vinos, que sabemos que es un elemento que frena el consumo. El otro problema que tenemos con Estados Unidos es la disputa
Airbus, Boeing. Como recordaréis, España, Francia y Alemania, como forman parte del consorcio Airbus, en el 2021 nos impusieron unas tarifas del 25% a nuestros vinos exportados a Estados Unidos, vinos en botella, no a granel, etcétera, pero vamos, una tarifa importante. Esta disputa sigue abierta, las tarifas están congeladas hasta julio de 2026, pero es posible que la presidencia Trump vuelva a abrir esa línea de tarifas. La otra gran incertidumbre que tenemos es China. China es un mercado que ha bajado. Llegamos a exportar hace unos años 1.000 millones, ahora estamos con unas exportaciones de un poco menos de 700 millones. Pero dentro de lo que es el problema o la guerra comercial que están teniendo la Unión Europea con China sobre los coches eléctricos, China ha impuesto ya de manera preventiva unas tarifas a los brandies, a los destilados de vino, a la carne, hay una investigación, y también a algunos productos lácteos. Y sabemos que el vino está detrás. Es probable, o es posible, más que probable, que si la disputa sobre los coches eléctricos continúa, el vino sufra tarifas de importación, sufra primero una investigación antidumping y tarifas de importación cuando enviemos nuestros vinos hasta a China. Por lo cual es otro elemento de incertidumbre importante y sobre el cual poco se puede hacer, pues estamos hablando de una discusión macro entre la Unión Europea y China, en la cual nosotros somos solo, pues, nos han cogido en medio de esta guerra y estamos a la merced de estas discusiones. Si miramos un poco al futuro, hemos visto las incertidumbres de los mercados futuros, pero si miramos a un poquitín más largo plazo, vemos que hay un declive del consumo de vino. El consumo de vino está principalmente concentrado en personas de más de 50 o 55 años, en casi todos los países. Esa población, lógicamente, envejece y las oportunidades de tener nueva población están concentradas en países India, Nigeria, el Congo, Pakistán, Etiopía, Tanzania y Estados Unidos y Uganda. Como veréis que las oportunidades de crecimiento demográfico, salvo el caso de Estados Unidos, son en países con los cuales no tenemos casi relación comercial a nivel de vino. India, 11 millones, que es muy, muy, muy poquito. Pakistán y Etiopía, pues lógicamente casi nada. Congo, nada. Y Tanzania, casi nada. Con lo cual, Indonesia tendría el potencial, pero por ser un país con un fuerte marco reglamentario religioso, no estamos en la mejor situación para poder exportar. Con lo cual, de nuevo, incertidumbre sobre el futuro. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿hacia dónde va el mercado? ¿No? ¿Cómo podemos volver a conectar con los consumidores? Vemos que el consumo y las expectativas de consumo de alcohol, de productos alcohólicos, ya sea cerveza, mezclas, espirituosos o vino o sidra, aumenta. Las previsiones es que va a aumentar. Y sin embargo, el sector del vino está reduciendo su cuota de mercado. Y el otro punto son los productos sin alcohol. Los productos sin alcohol están ganando mucho mercado, están creciendo enormemente en volumen y en valor, siguen siendo pequeñitos con respecto al mercado global del alcohol, pero el sector del vino tampoco está ahí. Y no está ahí, si analizamos el sector de lo que se llama el no low, o bajo contenido del alcohol y sin alcohol, representa a día de hoy 2,5 mil millones de litros dentro de la Unión Europea, 7,5 mil millones de euros, y sin embargo, a pesar de que, como veréis en el estudio abajo, el vino tiene una aceptación, unas expectativas bastante altas, la cerveza se lleva el 97% del volumen de ese mercado y el 92% en valor. Entonces, vemos que el mercado se está moviendo, los mercados se están moviendo y, sin embargo, el sector del vino no está siendo suficientemente bueno en conectar. ¿Es el sector europeo del vino? No, no es el sector europeo del vino, es el vino en general el que está perdiendo cuota de mercado por nuestra
incapacidad o nuestra rigidez en poder encontrar nuevos consumidores y responder a las peticiones de los consumidores. Y ahí es donde la innovación es fundamental. No podemos sentarnos y decir, yo he producido mi vino de esta manera y lo he comercializado de esta manera y en estos mercados tradicionalmente y no tengo por qué moverme. La innovación va a ser fundamental. Y vamos a ver otros retos en los cuales la innovación también y la legislación puede ser un aliciente para mejorar o puede ser una rémora de nuestras ventas. Otro reto fundamental al que nos estamos enfrentando es la sostenibilidad. La sostenibilidad, como hemos dicho al principio, con respecto a la producción, lógicamente, pero también sobre la interpretación de lo que es la sostenibilidad y la comunicación de la sostenibilidad. El sector del vino es sostenible, yo creo que en su ADN es sostenible. Son empresas que han estado y son viñedos que han estado por cientos de años en el mismo sitio, produciendo exactamente lo mismo y se mantienen vivos. Para mí es un ejemplo claro de esa sostenibilidad. Pero la sostenibilidad se está interpretando de manera diversa y se está comunicando de manera diversa. Los productores, si cuando habláis entre productores y se habla de sostenibilidad en el viñedo, todo el mundo está mirando en la tierra, en la salud del terruño, etc. Sin embargo, a los gobiernos el suelo les está interesando muy poco. Ahora sí que hay un proyecto de legislación, pero les ha interesado muy poco. A los retailers, a los distribuidores, ni les hables de suelo y menos a los consumidores. No tienen las mismas referencias. Bueno, pues ¿a qué nos enfrentamos? Esa distinta interpretación nos puede llevar a una implosión del mercado interno, ya veremos un ejemplo, a una disrupción de nuestro sistema de producción, porque lo que piensa un gobierno que es sostenible no es lo que nosotros estamos haciendo, y también, lógicamente, a una interpretación errónea por parte de los consumidores. El vino creo que es uno de los productos agroalimentarios más sostenibles y, sin embargo, cuando se empieza a hablar con determinados consumidores, más allá de decir, sí, el vino es un producto cultural y ancestral, cuando le hablas le pides ideas de productos que son sostenibles, el vino no es uno de los que aparecen al principio. Bueno, si nos vamos a la interpretación de sostenibilidad de la Unión Europea, para ver un poquitín dónde nos va a llegar la legislación. Bueno, tenemos el Green Deal y el Farm to Fork, que parece que está enterrándose, que requería una reducción drástica de los fitosanitarios, de los pesticidas, una reducción drástica, preveía una reducción drástica de los fertilizantes y un aumento extraordinario de la producción ecológica. Bueno, el Green Deal está un poco enterrado con esta nueva comisión que empieza hoy. Bueno, mañana es su primer día. Sin embargo, no tenemos que decir que esto se ha olvidado. Vamos a tener que seguir de manera muy importante reduciendo nuestro uso de fitosanitarios y de fertilizantes. La legislación no se va a parar. Puede ir un poquitín más lentamente, pero no se va a parar. Y la reducción de fitosanitarios está encima de la mesa y va a seguir encima de la mesa. También por el apoyo de los ciudadanos. Con lo cual, la investigación para buscar alternativas es fundamental. Y no os hablo ya del tema del cobre, que seguramente lo tenéis más que muy presente. El cobre es una de las pocas alternativas que tenemos en la producción ecológica. Tenemos un límite de uso por hectárea y sobre una serie de años. Sabemos que el cobre tiene sus limitaciones. Tenemos que buscar e implementar alternativas que sean económicamente viables. Y ahí la investigación es fundamental. Luego está la interpretación de lo que es de manera general la sostenibilidad. Y tenemos por una parte la reforma de las indicaciones geográficas que promueve que dentro de las indicaciones geográficas se implementen principios de sostenibilidad. O sea que si estáis trabajando bajo una AIG, es muy probable que dentro de poco empiece a llegar el mensaje de tenemos que tener una serie de normas de sostenibilidad. Y luego está, una iniciativa de la Comisión Europea que es la Sustainable Food System, que es los sistemas sostenibles alimentarios. Y ahora veremos el enfoque que se le está dando y el riesgo que eso conlleva. Por otro lado, tenemos el reglamento que acaba de ser adoptado sobre los embalajes y residuos de embalajes. Aquí
gracias a una acción de lobby importante, hemos conseguido no tener una serie de limitaciones, como era el tener una obligación de que un cierto porcentaje de nuestros productos sean comercializados con botellas reutilizables. Pero esto va a llegar. Si no va a llegar por legislación, va a llegar por la presión de los distribuidores. Tenemos que trabajar sobre el peso de las botellas, tenemos que trabajar sobre el diseño de las botellas, tenemos que trabajar sobre el resto del embalaje utilizado, las cajas, los palets, los recubrimientos de palet. Va a requerir investigación para buscar alternativas, para buscar optimización y, sobre todo, va a también requerir inversiones. Con lo cual, cuanta más investigación tengamos sobre el embalaje, mejores opciones y económicamente viables vamos a tener. En los programas de promoción, que es dinero que llega, bueno, pues la semana pasada salvamos que no hubiese una discriminación con respecto al vino. En el pasado hemos sufrido discriminaciones para recibir fondos europeos para la promoción, los programas de promoción que llamamos horizontales, por ser productos que tenían alcohol y productos que están ligados al desarrollo, al riesgo de cáncer. Y había unas penalizaciones, con lo cual había menos posibilidades para nuestros productores para obtener fondos europeos. Y luego vamos a enfrentarnos a la reforma de la política agrícola común, que va a tener un paquete para que nuestro sistema productivo se adapte, los ecoesquemas, los planes estratégicos. Nosotros vivimos dentro de lo que es los sobres nacionales, ¿no? El paquete que Europa le da al gobierno y que lo distribuye con 7 principales medidas, ¿no? Pues ayudas a la promoción, a la reconversión de viñedos, a la investigación, a los seguros, etcétera. Ese paquete de dinero se va a hacer cada vez más pequeño. Y si estamos esperando demasiado tiempo para invertir, para ser más sostenible y para descarbonizar nuestro sector, cuando queramos descarbonizar y mejorar nuestro sistema de producción, vamos a tener menos dinero para adaptarlo. Con lo cual, es importante que en la futura política agrícola común tomemos nuestra responsabilidad y financiemos, salgamos de nuestra zona de confort y financiemos programas de buenas prácticas de producción, tanto en el viñedo como en la bodega, que nos permita ser más sostenibles con respecto a la interpretación legislativa de la Unión Europea y de los Estados. Solo una palabra una pequeña slide para que entendáis o para que veáis el riesgo que tiene el no anticipar y definir lo que es sostenibilidad en el sector del vino. Cuando un grupo de científicos dentro del mecanismo de opinión técnica sobre la legislación sacó un informe sobre cómo teníamos que establecer o cómo la Unión Europea tenía que establecer los sistemas sostenibles en el sector de la alimentación, vemos algunas de las recomendaciones. Identificaba que había que implementar medidas fiscales para que el consumidor fuese hacia productos más sostenibles. Si nuestra definición de vino sostenible no es aceptable y nos tenemos que tragar otra que dice que el vino, por tener alcohol, es un producto no sostenible o como no somos todos orgánicos, no es sostenible, podríamos enfrentarnos a una fiscalidad más negativa. Propone condicionar las ayudas dentro de la PAC a sistemas que tengan bajo impacto medioambiental. Lo mismo, si no somos capaces de proponer una interpretación de lo que es bajo impacto medioambiental en el viñedo, nos quedaríamos sin ayudas. Quieren limitar la publicidad también a productos que no son sostenibles. Restringir las importaciones, lo cual puede impactar nuestras relaciones comerciales con otros países. Si la soja de Estados Unidos se considera como no sostenible y se restringen sus importaciones, pues Estados Unidos nos va a decir, bueno, pues si tú pegas sobre mi soja, yo voy a pegar sobre tu vino. Con lo cual es fundamental tener un acuerdo global sobre lo que es un producto sostenible en el sector del vino. Bueno, sostenibilidad. Algunos de los países empiezan a tener ya sus ideas de cómo implementar sistemas más sostenibles y en el caso de los embalajes tenemos el caso italiano y español. Dentro de lo que era la antigua directiva
sobre embalajes se solicitaba, pues, había un espacio para que los gobiernos legislasen para informar al consumidor sobre qué hacer con un embalaje. Yo siempre digo, el paquete de galletas del Príncipe de Bequelar, cuando lo abres, pues no sabes si la parte de dentro es papel, si es cartón o es plástico y demás. Bueno, pues los legisladores en España y en Italia han empezado a trabajar. Perfecto. El problema es la falta de armonización. En Italia, en 2020, se adoptó un decreto y estuvimos trabajando con el gobierno italiano para que nos reconociese la utilización de un código QR para poder comunicar la composición del embalaje. Es decir, el tapón es de corcho, la botella es de vidrio, la jaula, si es un vino espumante, espumoso, pues es de aluminio y hay que tirarlo y demás. Lo podemos comunicar vía telemática, ¿no? Vía un código QR. Sin embargo, en España, el Real Decreto de 2022, pues no nos permite dar eso, con lo cual nos va a requerir tocar el etiquetado. Os pongo el ejemplo de Recicla para el vidrio. Pero ¿qué es lo que pasa si ese logo no es el mismo que vamos a utilizar en Francia, que también está trabajando esa misma legislación? O en Italia, voy a tener que crear una etiqueta para cada país. Eso es un riesgo enorme porque va a hacer explotar nuestro mercado interno. Seguimos sobre el concepto de sostenibilidad. El gran reto al cual nos enfrentamos, que no es legislativo al 100%, es lo que consideran los distribuidores sostenible. Y os voy a poner un ejemplo. Systembolaget. Systembolaget es el monopolio cuando vendemos alcohol, cuando vendemos vino en Suecia, tenemos que pasar por el único vendedor autorizado, que es Systembolaget, un monopolio. Bueno, pues este monopolio lo que tiene es una visión de ser más sostenible, es un monopolio con participación del Estado sueco, con lo cual se siente que tiene una función casi pública y, por ejemplo, pues está limitando los tipos de envase que podemos utilizar, el peso de las botellas. Parece muy bien, pero bueno, habrá que investigar hasta dónde podemos ir, el impacto. No podemos, por una parte, la legislación europea empujarnos a utilizar botellas, a potenciar la reutilización de botellas y, por el otro lado, que los distribuidores nos digan, pues la botella tiene que ser lo más ligera posible. Sabemos que cuando se entra en un sistema de reciclado, de reutilización, la botella tiene que tener un cierto grosor para resistir el máximo tiempo posible los ciclos. Y luego, bueno, pues no nos pueden permitir, ya paramos en el pasado una multa que querían poner a botellas de más de un cierto peso, pero bueno, está impactando nuestro concepto de sostenibilidad. Más problemático es Systembolaget, tiene cogido una serie de principios y quiere reducir sus emisiones de carbono. Bueno, pues la reducción de las emisiones de carbono lleva dos grandes problemas. Uno, que quiere reducir el packaging, el embalaje. Y dos, que nos está pidiendo datos. Entonces, bueno, de un punto de vista legal estamos intentando llevar ante la justicia o negociar con el distribuidor para que, uno, no nos imponga el dar datos, que cada empresa tenga que hacer un estudio de huella medioambiental para podérselo pasar a Systembolaget, y dos, que no tenga tanta influencia sobre el embalaje. Os voy a poner un ejemplo. Si vais a Systembolaget a una de sus tiendas, veréis como en ninguna otra tienda en el mundo vino embotellado en PET, en botellas de plástico. Muchas. No hablo del bag-in box, hablo de las botellas PET normales como las de agua y demás. Es impresionante la cantidad de botellas que se utilizan allí por imposición de Systembolaget para poder entrar dentro de su concepto de sostenibilidad. Es un impacto. Nadie se pone o hablan solo de CO2, no tienen en cuenta el impacto que tiene el plástico, el microplástico, los microplásticos en nuestra cadena trófica, en el medio ambiente, pero nos están imponiendo un cambio de gestión. Último punto es el etiquetado. Bueno, pues el etiquetado a día de hoy, como sabéis, estamos enfrentados porque lo pedimos así para anticipar la comunicación de la lista de ingredientes y la información nutricional. Lo hicimos y lo anticipamos para poder obtener del legislador el uso de un código QR para comunicarlo. Nos ha salido bien, pero por desgracia
tenemos una interpretación divergente dentro de cómo se debe presentar ese código QR. Y aunque el gobierno, por ejemplo, español o italiano está solicitando solo el término ingrediente, franceses, suecos y alemanes dicen que hay que poner el término ingrediente y nutrición. Bueno, pues parece un problema pequeño, pero es un problema bastante grande porque lo que hace es segregar el mercado. Y si mañana os llama un distribuidor en Francia y dice, oye, o un restaurador, dice, oye, me interesa tu cava, envíame medio palé, pues no vais a poner etiquetas o pegatinas en el medio palé o en el palet para cubrir las necesidades del gobierno francés. Entonces, esa falta de armonía es fundamental. Y bueno, el último tema muy, muy problemático es el de vino y salud. Vino y salud, vino y sociedad. Estamos viendo solo la punta del iceberg, que es las advertencias sanitarias. Pero debajo de eso va todo el paquete de considerar al vino y a los productos alcohólicos como un producto distinto, como un tabaco. Y eso llevaría, por coherencia legislativa, a que toda la legislación, en vez de ir a luchar contra el abuso de alcohol, iría a luchar sobre el consumo de alcohol, que significa bajar el consumo. Y toda legislación que sea válida para bajar el consumo de vino sería aceptable. Fiscalidad, limitaciones de presencia en las tiendas, publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, etiquetado. Y esto, que puede parecer una discusión muy filosófica, pues ya es una realidad. En Irlanda, a partir del 22 de mayo de 2026, será obligatorio comercializar las botellas de vino y de cualquier otro producto alcohólico con esa advertencia sanitaria que dice que beber alcohol causa cirrosis y que hay un enlace, hay una correlación directa entre el consumo de alcohol y el cáncer. Entonces, eso lleva primero a un mensaje completamente desproporcionado, pero técnicamente nos lleva a una etiqueta específica para Irlanda. Y primero, porque es específico en su legislación, y segundo, porque está solo en inglés. Entonces, es una de las batallas que tenemos, y tenemos abierta una queja formal ante la Comisión Europea sobre este caso, pero esto corre el riesgo de hacer cambiar la percepción de la sociedad sobre el alcohol. Dos ejemplos más. En Chile ya es obligatorio una nueva advertencia sanitaria, también con pictogramas y también escrito, con lo cual es una etiqueta específica para Chile. Y lo que hemos por el momento conseguido parar era en Tailandia. Nos querían imponer fotos equivalentes a las que veis en los paquetes de tabaco. Y os pongo uno de los ejemplos de las fotos que nos querían imponer. Hemos sido capaces de parar, con la ayuda de la Comisión Europea y de los Estados miembros, esta iniciativa, pero podría llegar en cualquier momento. Se está deteriorando la concepción de lo que es el vino y productos alcohólicos. Y esta deterioración, esta presentación de que el alcohol es malo de por sí, está cambiando la percepción de la sociedad. Y os pongo un ejemplo. En Estados Unidos, una de las últimas encuestas que se han hecho, preguntan a distintos grupos de edad si consideran que el consumo moderado de cualquier producto alcohólico es nocivo para la salud. Bueno, pues en 2018, en el grupo de más de 55 años, había una parte relativamente pequeña que decía que sí. Ese grupo en 2023 ha aumentado. Estamos hablando de gente que tiene más de 55 años, gente que está menos en las redes sociales, que yo creo que también considera tiene un concepto más flexible de los riesgos, asume más riesgos, etcétera. Podríamos entender a los jóvenes, pero incluso está afectando a el grupo que está menos dispuesto a cambiar sus hábitos de vida. Con lo cual, bueno, pues tenemos que trabajar en soluciones, porque todos esos retos puede acarrear un cambio legislativo muy negativo en el caso del vino y el alcohol, o cambios en mercados que, si no tenemos el reglamento adecuado, pues sería fatal para nuestras exportaciones o nuestra comercialización. Pero no todo es legislación. Hemos trabajado en la elaboración de identificación de una serie de soluciones que hemos presentado
en el grupo de alto nivel a la Comisión Europea y a todos los gobiernos, con una serie de propuestas legislativas. Bueno, las soluciones. Tenemos que reforzar una política agrícola común. Tenemos que el dinero, para resumir, el dinero que da Europa dentro de la futura política agrícola común tiene que estar concentrada para impulsar la competitividad. Pues si no somos competitivos, no es que mi bodega vaya a ser peor que la del vecino, es que el sector del vino va a ser menos competitivo que el resto de bebidas. Y ahí queremos que ese dinero sirva para ayudar a los que se quieran quedar en el sector, para aumentar la competitividad. Tenemos que conciliar tradición e innovación. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? Tenemos que tener más investigación y un marco reglamentario más específico para los productos sin alcohol y a bajo contenido de alcohol. Tenemos una oportunidad económica y de mercado. No estamos presentes en ese segmento. Va a haber un cambio legislativo, vamos a proponer un paquete legislativo. Entonces, es fundamental que clúster como el vuestro siga analizando las oportunidades de mercado y los sistemas de producción para hacer productos buenos, productos que gusten al consumidor. Porque sin eso, si no gusta al consumidor, por mucho que tengamos un marco reglamentario específico, no va a servir de nada. Apoyar la resiliencia climática y la transición ecológica. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir investigando lo que es sostenibilidad en nuestro sector. Y vamos a lanzar un proyecto para definir los principios de producción sostenible de uva y de vino. Y que cualquier certificación que esté debajo sea considerada como sostenible. Para eso, lo que nos hace falta luego, como vamos a tener ayudas para ir hacia la sostenibilidad, es tener mucha investigación en los procesos, en las mejores prácticas posibles para producir sostenible. Reforzar el mercado único de la Unión Europea y reducir los costes de comercialización. Bueno, pues, cambio legislativo sobre el etiquetado. Vamos a pedir una armonización completa del sistema de etiquetado para la parte digital. Vamos a solicitar una legislación armonizada para la comunicación de lo que es sostenibilidad, composición del embalaje. Y vamos a solicitar un cambio legislativo para la venta a distancia. A día de hoy es fácil para una bodega en Cataluña vender un vino en Extremadura, pero es bastante fiscalmente es complejo enviar esa botella a Francia, a Alemania o a otro país, porque hay que pagar los impuestos especiales del país de destino, con una declaración específica. Al final pasáis a través de plataformas que, bueno, pues son costosas. Una plataforma no puede tener todos los vinos de la región, de todos los productores. Cuesta estar ahí, tener visibilidad. Tenemos 36 millones de personas que visitan nuestros viñedos. Es fundamental ahí tener un buen sistema de enoturismo y una conexión directa con el consumidor a través de plataformas específicas de cada bodega o de cada región para poder tener ese contacto. Vamos a cambiar la legislación para poder gestionar ese sistema de venta a distancia. Mantener una ambiciosa estrategia comercial de la Unión Europea. Tenemos que ser capaces de exportar, tenemos que abrir nuevos mercados. Y ahí os hablaré un poco de las oportunidades que hay y qué es lo que tenemos que hacer. Es legislación, porque son acuerdos de libre comercio, pero tenemos nuestra parte de responsabilidad en ella. Y luego, finalmente, la parte de política sanitaria de la Unión Europea. No podemos permitir que se considere el vino como un producto, porque no es así, la ciencia nos lo dice, un producto negativo y nefasto para la salud de por sí. Bueno, pues la legislación europea tiene que servir como un apoyo, es un marco legislativo. Tiene que ser un catalizador del suceso. No podemos pretender que la legislación europea lo haga todo, pero puede facilitar, porque tenemos nuestra parte de responsabilidad. Lo que vamos a pedir es que nos permita aumentar la parte del vino. Tenemos que pensar en una promoción no tanto para que mi bodega coja el espacio de la bodega de mi vecino cuando hable con un distribuidor o con un importador. No, lo que tenemos que hacer es que el vino coja parte del mercado de los otros productos, con alcohol o sin alcohol, pero tenemos que aumentar. Y ahí es un cambio a nivel de promoción. Y luego todas las ayudas tienen que ir concentradas a la competitividad. Y ahí es donde la reconversión de viñedos, investigación, fondos para la investigación, fundamental que se concentren en acciones que permitan ser más competitivos. Entonces,
la Comisión Europea lo que le estamos pidiendo es que el dinero se centre en mercados, en los consumidores, promoción y acceso a los consumidores con nuevos productos o productos que respondan a sus necesidades, ya sean a nivel de embalaje o sea a nivel de tipo de producto, y que ese dinero vaya para ayudar a los que se quieran quedar en el sector del vino. Y ahí es un punto, ¿no? Toda la discusión sobre las ayudas para el arranque. Si hay un plan social para el arranque de viñedos, para ayudar a esos viticultores que están llegando al final de su vida laboral y que no ven posibilidades económicas de dejárselo a sus hijos, perfecto, pero que sea un plan social, que no sea el dinero que tiene que ir a los que tienen que aumentar su competitividad. Tiene que ser un plan social específico, no tomar el dinero de los que tienen que quedarse allí y aumentar su competitividad. ¿Por qué? Porque el arranque es como una sangría. Son recetas antiguas que no funcionaron. Gastamos más de 1.000 millones de euros entre 2009 y 2011 para perder más de 150.000 hectáreas y, sin embargo, 20 años, 10 años, 15 años más tarde estamos exactamente en la misma situación. No podemos pensar que vamos a ajustar la producción y el consumo solo a través del arranque. Lo que tenemos es que aumentar las oportunidades de consumo, conectar con nuevos consumidores, no que cada consumidor consuma más, sino tener más consumidores, más momentos de consumo. Bueno, lo que tiene que hacer, cuáles son las legislaciones que queremos que la Comisión Europea abra y que seguramente se vayan a abrir en los próximos 24 meses. Bueno, pues tiene que haber una simplificación de los planes estratégicos para mejorar y facilitar la promoción y la comunicación sobre el sector del vino. Entonces, los planes estratégicos de la PAC. Mercado interno, cambio de la legislación sobre etiquetado. Queremos una etiqueta para toda la Unión Europea. Modificación del régimen de venta a distancia para poder facilitar que cualquiera de vosotros, a través de vuestra propia página web, pueda vender sus productos y mantener contacto con sus consumidores. Fundamental, y eso también nos implica mucho en el ámbito de la investigación. Innovación con respecto a los productos. La Comisión va a abrir la legislación sobre cómo se puede hacer un vino sin alcohol, cómo se presenta un vino sin alcohol o un vino parcialmente desalcoholizado. Tenemos que mejorar los procesos. Vamos a adaptarlo a lo que se sabe a día de hoy como tecnología, pero vamos a dejar la puerta abierta para que a lo largo de los años pueda ir cambiando la legislación y adaptándose a lo que la innovación nos va a aportar. Fundamental vuestro trabajo en analizar eso. Los principios de sostenibilidad. Queremos trabajar en un marco reglamentario en el cual cualquier certificado sea compatible de sostenibilidad en esos grandes principios de producción sostenible y comunicación sostenible, y que las ayudas de la Unión Europea se concentren en eso. Otro ámbito importante para la investigación. Queremos que la Comisión Europea, dentro de los ecoesquemas o los Estados miembros dentro de los planes estratégicos, aporten dinero a actuaciones en viñedo y en bodega que sean consideradas como sostenibles. Hay que identificar esas buenas praxis. Y luego en exportación, bueno, pues queremos un cambio en la tendencia de demonización del sector del comercio, del concepto de comercio internacional, de la globalización, cuando lo necesitamos. Vamos a abrir un foro sobre la definición de los principios sostenibles y, bueno, estamos trabajando con la Comisión y los Estados miembros para ver cómo podemos organizar ese foro mundial. Un punto importante de la solución, hablaba de los tratados de libre comercio, bueno, Mercosur. Estamos a punto de perder la posibilidad de tener un acuerdo sobre Mercosur. El acuerdo de Mercosur, principalmente Francia, está intentando hundirlo. El acuerdo con Mercosur nos es fundamental, representa solo el 1% de nuestras ventas. Se nos están yendo para abajo el mercado chino. Tenemos riesgos en el mercado americano. El mercado del Reino Unido está aumentando sus accisas. Japón sigue ahí. Necesitamos diversificar. Brasil es fundamental. Y tenemos que ser un actor activo en defender el comercio internacional. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad. ¿Por qué corremos el riesgo? O sea, los políticos
los medios de comunicación tienen que saber que el sector del vino apoya el acuerdo de Mercosur, porque sin él nuestra sostenibilidad a largo plazo económica va a sufrir mucho. Y luego, por último, ¿cómo luchar con respecto al ataque, la dominización del sector del vino? Bueno, pues de un punto de vista legislativo es difícil a día de hoy, con lo cual hemos lanzado a nivel europeo de momento una campaña de movilización ciudadana. Se llama Vitavino. Si vais a la página web vitavino.org, tenéis ahí el código QR. Es una campaña de movilización en la cual es como change.org. Queremos que los 3 millones de trabajadores del sector del vino la firmen. Es una declaración muy simple. Es una declaración que lo que va a permitir es cambiar la percepción social y cambiar la percepción del político sobre los apoyos que tiene. Necesitamos darle un argumentario, una presión social a los órganos políticos para que nos defiendan, para que cuando en el Parlamento Europeo, cuando en el Parlamento Nacional o regional haya gente que diga hay que limitar, hay que matar al vino, hay que matar a los productos alcohólicos, que hay que luchar contra el consumo, que el resto de políticos digan no es verdad, tenemos una base social que nos está diciendo que es fundamental para nuestra cultura, que es fundamental para nuestra economía, que es fundamental para nuestro desarrollo, para el medio ambiente en las zonas rurales y sobre todo la ciencia nos dice que un consumo moderado de vino, sobre todo en el marco de una dieta mediterránea, no es peligrosa para la salud. Entonces es fundamental que los políticos se sientan reforzados por la sociedad. Os invito a firmar la declaración e incluso a enviar vuestros vídeos. El 15 de enero vamos a hacer un lanzamiento en el Parlamento Europeo con distintas autoridades y bueno, pues ya una serie de, hay más de 14 políticos, miembros del Parlamento Europeo que han enviado sus vídeos. Os invito también a hacerlo. La voz del sector del vino se tiene que escuchar. No es legislativo, pues prelegislativo y necesitamos vuestra ayuda. Os dejo también los códigos QR o bueno, los enlaces para descargaros distintos documentos que hemos preparado sobre los riesgos y las soluciones de los cuales os estaba hablando. Y con esto creo que he terminado y bueno, encantado de responder a cuantas preguntas tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Ignacio, muchísimas gracias. Sepas que aquí en la oficina, que somos varios, se han ido conectando gente, porque estaba yo, wow, mira qué explica, o qué interesante, y cada vez se iba apuntando más gente de la oficina a escucharte, porque realmente lo que es, no solo lo que has explicado, sino cómo lo has explicado, que te agradezco muy mucho porque ha sido súper claro, muy organizado y pienso que muy útil. Por tanto, gracias por el fondo y por la forma. Hemos llegado al tiempo. Yo tengo alguna pregunta, pero me las voy a guardar porque creo que entre los participantes va a haber de más interesantes que las mías. Ahora vais a ver que vamos a cambiar de pantalla y os tendría que aparecer a todos los que estáis en la jornada una nueva pantalla en la que en la parte inferior hay un campo en el que podéis poner texto. Podéis escribir aquellas preguntas que vosotros queráis. Somos bastantes, somos más de 50 personas y por tanto sería un poco complicado gestionar las preguntas por micrófono y por tanto lo que os sugerimos es que las podáis escribir en esta pantalla. Nosotros las vamos a recibir. Hay un punto que dice escriba aquí, pues escribís allí. Si alguien tiene algún problema, pues podéis levantar la mano y pedir palabra, pero solo es un just in case, lo de levantar la mano. Mientras se van escribiendo las preguntas, Ignacio, una cosa, un detalle. Has nombrado que Francia es el principal dinamitador del acuerdo con Mercosur. ¿Esto se nos ha pasado? ¿Lo comentamos aquí internamente? Sí, bueno, por distintas razones políticas, bueno, el sector de la carne en Francia es muy importante, históricamente. Y el acuerdo de Mercosur tiene lo que se llaman unos TRQs, unas cuotas a baja tarifa para entrar en la Unión Europea. Y el sector de la carne se ha movilizado en contra de este acuerdo
porque piensa que va a poner en riesgo su situación. La Comisión Europea lo que está diciendo es esas cuotas con baja tarifa, el volumen representa solo el 2% de toda la carne que se consume en la Unión Europea. Con lo cual decir que esto va a ser una invasión de carne y que nos va a matar, hay que tomarlo con, lógicamente, es mejor si no estuviesen, ¿no? Pero bueno, y políticamente esto ha crecido y hay una visión contra el comercio internacional, contra la globalización, que no está teniendo en cuenta a día de hoy la realidad de las cosas. Que lo necesitamos el comercio. Se me escapaba, claro, los otros sectores y cuál de estos sectores podía afectar más a Francia. Aquí se me escapaba. Veo que van, yo no veo las preguntas, ahora sí, ahora han aparecido algunas. Has hablado ya, justamente, Ignacio, del tema de los QRs. Incluso has hablado de la disonancia entre algunos países en los que solo tenían que poner ingredientes y otras que ponían nutricionales, ¿no? Es una pregunta que yo ya, como mínimo, la he lanzado y he oído algunas respuestas, pero es ¿qué parte comercial, ¿no? podemos poner en esta información y si esta palabra tiene que aparecer o no en el QR? Entonces, la legislación europea dice que la información obligatoria, ¿no? Lista de ingredientes, información nutricional, tiene que estar separada y no presentada conjuntamente con información comercial, marketing, ¿no? Entonces, la definición de marketing no existe y la Comisión Europea, en sus preguntas y respuestas, lo que viene a decir es que información comercial es, por ejemplo, un enlace hacia una publicidad, lógicamente, pero también un enlace hacia la página de la bodega o el enlace hacia una plataforma de venta en línea del vino. Bueno, pues toda esa información de momento tiene que estar fuera, ni un enlace. Lo que sí que dice la Comisión Europea es que la información que puede estar dentro del código QR es información tipo, pues, todo lo que está legislado, variedades, añada y demás, y luego información que no esté considerada como puesta ahí para promover la compra, ¿no? Pues estamos hablando de información sobre la sostenibilidad. No es obligatoria poner que mi vino es ecológico, pero está reglamentado. Estamos intentando, y espero que el año que viene podamos entablar ya una discusión con la Comisión Europea sobre esto, poder utilizar un único código QR, al final del código QR que ponga más información, que te envíe a una plataforma intermedia donde le dice, ¿quieres saber más sobre mi bodega? Visita aquí mi página web. ¿Quieres saber más sobre cómo maridar vino y comida? Visita, que sea un punto intermedio. La Comisión Europea nos estaba hablando en las negociaciones que tenía que haber por lo menos 2 saltos antes de llegar a publicidad. Entonces, queremos ver cómo ponerlo. De momento, esta solución no funciona. Si queréis poner información comercial, hay que poner otro código QR. ¿Qué dice la Comisión sobre el segundo código QR? ¿Hay que poner la palabra comercial debajo? No está escrito por ningún lado. Lo que sí que dice la Comisión Europea es que los grandes principios de información al consumidor hay que ser considerados y que la información comercial no puede coger espacio a la información obligatoria, que no puede desviar la atención del consumidor, que no puede dificultar el acceso a la información obligatoria. Con lo cual, pues no pongáis los 2 códigos QR juntos, porque al escanear uno puede moverse y se escanea el otro. No poner el código QR donde se envía hacia la página de la bodega más grande que el otro o escondido uno con respecto al otro. Idealmente, bueno, pues no es una situación ideal tener que poner 2. Queremos ir hacia uno solo, pero bueno, por el momento no es ilegal poner 2. No es ilegal escribir comercial por debajo, pero no es obligatorio. Perfecto. Nos quedamos con tus recomendaciones y la no obligatoriedad. Has hablado, 2 puntos, además los has puesto muy, muy juntos. Nos has hablado de los NOLOs, o los no-low, y la importancia de adaptar los vinos al consumidor y no que el consumidor se tenga que adaptar a nuestros vinos, ¿no? La segunda es
un tema profundo, y que es un tema profundo y muy interesante. Aquí no sé si tú ves que hay una perspectiva, si hay bodegas, nuevas bodegas que están ya trabajando en saber qué quiere el consumidor y no qué quiere hacer el enólogo. Esta sería por un lado. Y la segunda, respecto al tema de los nolos, está el tema de las denominaciones de origen y cómo las denominaciones de origen pueden lidiar con la generación de estos vinos, ¿no? Si son porque no sé si los no alcohol pueden llegar a ser vinos, ¿no? Aquí sí que nos gustaría. La primera era una reflexión, lo del Sí, sí, consumidor, sí. que es de alguien, pero la segunda sí que. Entonces, sobre los NOLO, ¿no? Los vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados. En 2018, cuando hubo la reforma de la PAC, nosotros, como Comité Vinos, solicitamos a la Comisión Europea que integrase una definición de estos productos. Y así está. O sea, a día de hoy, la legislación define lo que es un vino sin alcohol y un vino parcialmente, bueno, lo llama vino desalcoholizado o vino parcialmente desalcoholizado. ¿Por qué lo hicimos? Porque queríamos que si alguien hace estos productos, que lo haga con un 100% de vino. Porque como se está degradando el sector de la soda, ya se venden menos Coca-Colas, y menos refrescos en las terrazas. Y empresas como Coca-Cola está ya invirtiendo en productos con alcohol. Pues está viendo que las mezclas y demás están teniendo más éxito. No queríamos que llegase una multinacional que nos va a hacer un producto extremadamente bueno, pero que va a tener un 5% de vino y el resto sea aromas, agua, y estaría súper bueno, pero no sería una oportunidad económica para nosotros. Entonces, sobre el no-low, forman ya parte de la legislación, pero la legislación es extremadamente rígida sobre cómo se puede hacer. Te dice, tú haces el vino, lo puedes desalcoholizar y nada más. Entonces, tenemos muchas preguntas sobre prácticas enológicas. Es un producto muy especial. De la misma manera que para vinos de licor hay otras prácticas enológicas, para vinos no-low hace falta también tener prácticas específicas. Está aumentando y porque no somos capaces de tener la investigación necesaria para proponer. Pero las tendencias se ven en no, en low, y el segundo punto de tu pregunta es ¿qué tendencias hay? Vemos una disminución del interés por productos más robustos, con más aromas, se quieren productos más frescos, los vinos blancos y espumosos están aumentando mientras los vinos tintos están cayendo, y esto tiene también que ver con quién nos está apoyando. El consumidor de más de 55 años está consumiendo más de un 50% de vino tinto, pero el consumidor de 25-35 está consumiendo mayoritariamente un vino blanco, fresco o vinos espumosos. Y eso hay mucha investigación que hacer, tanto para adaptar los vinos blancos y espumosos a los gustos de los consumidores, como en los tintos también, para reducir su grado alcohólico e ir hacia otro rango de aromas. Las denominaciones de origen, bueno, pues como tienen la llave de lo que se puede y lo que no se puede hacer, es una llave fundamental para darnos cierta flexibilidad. No podemos tardar 10 años en empezar a adaptar los productos, porque dentro de 10 años a lo mejor ya no tenemos consumidores. Entonces ahí es fundamental. Un cambio legislativo que podría llegar es cuando adoptamos los vinos sin alcohol dentro de la familia de la OCM, de los vinos, las indicaciones geográficas decían que no querían esos productos. Bueno, pues yo siempre he dicho que si hay un producto que creo que podría reventar el mercado, y perdonadme la expresión, sería un prosecco sin alcohol o un cava sin alcohol en el mercado del Reino Unido. Son mercados que están muy abiertos a nuevas tendencias y de la misma manera que los Virgin Mojitos están vendiéndose como panes en Londres, nosotros no tenemos un producto con una marca, ¿no? Entendiendo cava o prosecco como una marca reconocible por el consumidor, que le podemos proponer sin alcohol.
Wow, aquí has lanzado directamente ya una recomendación comercial a todos los que nos están escuchando y diciendo, estáis tardando ya en entrar en Reino Unido con este producto. Empieza a haber cosas, pero realmente es verdad que es un mercado hasta ahora bastante minoritario. Una pregunta muy fácil. ¿El vermut está regido por el reglamento del vino? Aquí nos ponen el número Sí. del 1308 o por el reglamento de productos vitivinícolas aromatizados. Por el 251. 251. El vermut en su anejo está definido, forma parte de la familia de vinos aromatizados y claramente, depende del 251 para el producto final. Pero el vino que es utilizado para producir el vermut tiene que ser producido bajo las normas del 1308. Vale. Por tanto, primera fase, el primer reglamento, cuando una vez obtenido el vino, hay que trabajar con el segundo. Llevamos justo una hora y 10. Además, la última pregunta, que no es una pregunta, es muchas gracias por la confe. Nos han enviado esto. Si no hay nada más, Ignacio, casi que lo podríamos dejar aquí. Insistimos, esto está grabado. Yo pienso que aquí no solo, ahora veo que hay 47, los 47 personas que están aquí, sino que muchísima otra gente tendría que escuchar tus palabras. Y me vas a permitir, eres joven, pero tus palabras de No, sabio. ya no tanto, No, no tanto. pero Estoy en las puertas de los 50 ya, Joven. No, perdón, no, porque muchas veces asociamos al concepto de sabio, ¿no?, a personas mayores, ¿no? Y creo que has hecho una conferencia, y perdona que de sabio, es decir, has enmarcado el contexto, en dónde estamos, hacia dónde vamos, y has lanzado no solo retos, sino propuestas para dar respuesta a estos retos, ¿no? Por tanto, es una charla que yo creo que muchísima gente del sector tendría que oírla y después cada uno actuar en función de sus intereses, por descontado, pero que vale mucho y muy mucho la pena escucharla. Ignacio, Muchas gracias. participantes que habéis estado aquí, organizadores, que hay gente aquí detrás que no lo vemos y está admitiendo miembros, pasando las transparencias. Muchísimas gracias a todos y seguro que nos volvemos a ver muy pronto. Gracias, Ignacio. Eso. Muchas gracias. Hasta Un la día a próxima. todos. Buenos días.